Bueno, pues bienvenidos, segundo programa de OSP al día en esta nueva temporada. Hoy vamos a contar con un nuevo invitado, es el concejal de Opción Sanpedreña, Rafael Piña. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado, aquí estamos. Hoy vamos a tratar con usted el tema de la situación de las instalaciones deportivas, más que nada porque vais a llevar a pleno una propuesta, una moción, porque hemos podido ver primero en vuestras redes sociales, también en diferentes medios de comunicación, el estado en el que se encuentra el Polideportivo Guadaiza de Nueva Andalucía, el Polideportivo de la Campana. Y la verdad es que a mucha gente le ha sorprendido porque no habíamos visto que estuviese tan mal y parece mentira que en un término municipal como el de Marbella, que muchas veces se habla como ciudad de 5 estrellas y cosas así, exista una instalación deportiva que está en unas condiciones deplorables. ¿Cómo está? Para el que no lo haya podido ver, vamos a ir viendo también algunas imágenes. Yo lo primero que quiero decir es que hasta a mí me sorprendió. Es decir, la política de marketing y de publicidad que hace Ángeles Muñoz, y que para eso es de verdad muy astuta, pues parece que está haciendo grandes cosas, que está haciendo grandes proyectos, que está haciendo mantenimiento, pero luego cuando llegas y te acercas a la realidad, es decir, quizás en los centros urbanos pues puede que se haga esa forma de trabajo, ¿no? Pero cuando uno va después a la realidad y ve lo que menos se ve normalmente, pues te encuentras lo que vimos el otro día en el Polideportivo de la Campana, ¿no? Una dejadez absoluta, total, peligrosa además, porque entiendo que allí hay muchos niños y que había situaciones en las que puede haber accidentes graves en esa instalación. Llevamos desde el año 2015, los primeros presupuestos que hicimos estando en el gobierno fueron en el 2016, de alguna manera peleamos y luchamos para que se remodelara el Polideportivo La Campana. Entendíamos que lo más importante y lo más básico y lo más necesario era primero arreglar todo el perímetro, porque lleva deteriorado desde hace muchísimos años, con lo cual por las noches entraban gente, en fin, y muchas veces con actos incívicos, botellonas, en fin, algo desagradable y que no es el espacio para hacerlo. Bueno, pues desde el 2016 están las partidas presupuestarias para que se acometa todo el vallado del perímetro, con además un vallado especial antivandálico, para que no se pueda entrar si no se quiere. Muy parecido al que hay puesto en el Parque de los Tres Jardines, es decir, ese mismo tipo de valla, que son unos tubos largos, redondos, que al fin y al cabo no se pueden escalar y no te permiten entrar, ¿no? Bien, sabemos que eso se licitó en el año 2018, es decir, desde el 2016 no se licita hasta el año 2018, febrero, y sin embargo se adjudica. Y la empresa adjudicataria, no sé si eran 220.000 euros creo que eran con el IVA. La empresa adjudicataria no presenta el seguro porque parece ser que ninguna compañía quiere asegurar esa obra en La Campana, por lo menos eso es lo que pone en el acta de sentimiento de ese proyecto, y resulta que no se hace. Pero es que ha pasado el 2018, ha pasado el 2019, estamos en el 2020, se podía haber vuelto a sacar licitación, desconocemos si solamente una empresa que concursara, porque si hubo una empresa que renuncia, se le podía haber adjudicado a la segunda, o lo mismo hay que revisar el proyecto, haberle puesto una cuantía mayor para que hubieran concursado más empresas. Bueno, pues desde entonces no se ha hecho nada, pero es que hay algo todavía peor. En el año 2019 se licita el mantenimiento de instalaciones deportivas de Marbella, Nueva Andalucía y La Chapa, en 2 lotes, uno para Marbella y otro lote para Nueva Andalucía y La Chapa. En el lote de Nueva Andalucía y La Chapa, en el año 2019, como era final de año, se licitan, o muy cercano a que acabara el año 2019, tenían una partida de 70.000 euros. Y para el año 2020 una partida de 100.000 euros, para mantenimiento del Polideportivo La Campana y de La Chapa. Y cuando uno va allí y ve en qué situación está la instalación, dice, aquí no se han gastado un duro. Y hay una empresa contratada para hacer los temas de mantenimiento. Porque no son las pistas inferiores, es que las propias pistas de fútbol sala, que visteis conmigo, estuvisteis presente, un escalón, el vallado con los cables, los alambres rotos, levantados, es decir, un estado... Allí no se puede hacer deporte. Evidentemente, es que si haces deporte tienes el peligro de tener un accidente grave. Y esto no es lógico. Unas instalaciones deportivas, porque podríamos decir, es que ahora llevamos unos meses que con la pandemia, perdón, es que no hablamos de unos meses, es que hablamos de muchísimo tiempo.
Y yo creo que las instalaciones deportivas, como acabas de decir, con la imagen teórica que tiene Marbella de calidad, no puede tener este tipo de instalaciones, y menos en una urbanización de lujo como en la urbanización Nueva Andalucía. Estamos hablando de zonas donde pueden ir personas, que los he visto, yo he visto jugando allí a la petanca holandeses, he visto gente, es decir, que es una instalación que se podía utilizar por mucha gente. Sin embargo, aquello, lo decimos de una manera franca y clara, es un desastre absoluto. Sí, aquello no se puede utilizar para hacer deporte. Señor Piña, hace bien poco el teniente alcalde y la alcaldesa presentaban una nueva instalación deportiva, bueno, lo que es, digamos, los trámites anteriores, el pabellón que se va a hacer en la zona sur de San Pedro. Bueno, ¿qué opinión le merece este nuevo proyecto? Con vosotros al frente de la tenencia de alcaldía había también un proyecto muy avanzado en la zona, bueno, del pabellón Elena Benítez, en la zona de Fuente Nueva. Cuéntenos qué le parece y cómo ve esta situación, este cambio, este volantazo que se ha dado. Tuvimos una reunión con Javier García, él nos invitó amablemente, estuvimos Manolo Sor y yo. Nosotros no tuvimos ningún tipo de problema en hablarle de todos los proyectos que ya estaban en marcha. Y uno de los proyectos evidentes era que, además consensuado, además con aportación de todos los clubes que tienen que ver con el deporte dentro de un pabellón cubierto, que nos reunimos con el arquitecto, que le dieron sus ideas, y teníamos un proyecto muy bonito y además de calidad para San Pedro de Alcántara. Sin embargo, este hombre ha desestimado ese proyecto porque él lo valoraba ya por 8 millones de euros, que no es cierto. Eran 8 millones de euros sumando, porque también iba a una galería de tiro de las más importantes de Andalucía. Es decir, el tiro mueve una cantidad de personas enorme en Andalucía. Y el único más cercano es uno que hay en Granada, que no llegaba a ser ni la mitad del que teníamos previsto para San Pedro de Alcántara. Eso mueve una cantidad enorme de personas, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era hacer algo de empaque importante. Todo eso se ha desestimado. Fernando Guerrero fue el que nos hizo la propuesta, que no sé si es el presidente, pero está muy cercano, lleva muchísimos años en la Sociedad de Cazadores de aquí de San Pedro de Alcántara, y él dijo que eso era nos dio todas las explicaciones, y nosotros quisimos que eso se contemplase dentro de ese proyecto. Se ha desestimado. Entonces, el modelo que han decidido, desgraciadamente, es el modelo que hay en Marbella. Nosotros teníamos un modelo muy claro para el deporte en San Pedro de Alcántara. Nos vimos muy coaccionados, no podíamos hacer mucho por culpa del PGO del 86, que no estaba previsto lo que nosotros queríamos. Eso nos puso muchísimos problemas para poder hacer actuaciones en ese sentido. Pero nosotros teníamos la idea de unir el pabellón Elena Benítez, la zona del rocódromo, la parcela grandísima del rocódromo que rescatamos por suerte. Pero es que muy cerquita está la finca de Roca. Y a su lado está el Estadio Municipal de San Pedro de Alcántara, el Juan José Armado. Es decir, nosotros queríamos en esa zona hacer una gran ciudad deportiva y ubicar todas las instalaciones deportivas de un importante calado en esa zona. Más sumar en el Arquillo, que también ahora es un parque y jardín, sumar algunas parcelas, es decir, donde está el local o donde tiene ahora Hidralia sus servicios operativos, que nos habían pedido una parcela en el polígono, que ya la tienen, se tienen que trasladar, pues toda esa parcela, más todas las parcelas que la tenencia de alcaldía estaban pendientes de urbanización de la zona de Cuatro Vientos, es decir, donde están los servicios sociales, hacia abajo, hacia el sur, pegado a la petanca, había otra parcela también grande que tenían que ceder, que está cedida al ayuntamiento, pero no se podía hacer nada hasta que no se urbanizase. Entonces, estábamos pendientes del nuevo PGO o de hacer alguna modificación puntual en el nuevo PGO para que todo ese espacio fuese deportivo y hacer una remodelación completa de esas instalaciones, principalmente para el tenis. Es decir, tenis, pádel y alguna otra instalación. Ahí iría todo ese enfoque y el resto de otras actividades deportivas irían en la zona este de San Pedro de Alcántara. Era un proyecto ambicioso, grande, de calado, de varios años, pero no lo que tiene Marbella. Yo os pongo un ejemplo, Iñaki, tú que vives en Marbella. El pabellón que se hizo, el único que ha hecho Ángeles Muñoz, el único que hizo, Carlos Cabeza, no puede jugar ni siquiera el equipo de LEP, porque no cumple con las necesidades que tiene. Es decir, una chapuza de pabellón para una ciudad como Marbella. Las dos piscinas, que eran dos piscinas deportivas, Ángeles Muñoz las cambia y las hace lúdicas.
Se las da una empresa privada y resulta que los clubes deportivos de Marbella no pueden, y de San Pedro, no pueden utilizar las instalaciones. Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar, de verdad lo digo, y esto simplemente lo hago como una reflexión en voz alta y que cada ciudadano que me esté oyendo, que lo piense, que se lo plantee. Ahora mismo, las peores instalaciones, con diferencia de toda la Costa del Sol, las tiene el término municipal de Marbella y San Pedro de Alcántara. Y Ángeles Muñoz no acaba de llegar. Llegó en el año 2007. 2007. 13 años gobernando este ayuntamiento. ¿Y cómo estamos? Es decir, en instalaciones deportivas es penoso, patético. No hay proyectos. No hay proyectos. Mira, el Sohail, es decir, uno de los eventos que es parecido a la Ryder Cup, donde vienen las americanas y europeas, que se va a celebrar este año en España o el año que viene. Bueno, nos lo vendió la señora Muñoz como un evento deportivo de lo más alto, de lo más interesante. Bueno, pues no lo vamos a conseguir. Se va a hacer en... Se hace en Málaga. Bueno, creo que en Málaga. Finca Cortesí. Finca Cortesí, es decir, se ha perdido. Muy cerquita de San Pedro, pero no. Pero no es aquí. Es decir, lo hemos perdido y no sé cuánto dinero habrá empleado Ángeles Muñoz. Por lo menos el Pleno le dio su beneplácito para que hiciera una partida importante para ellos, lo que no sabemos cómo se ha gestionado. La cuestión es que se ha perdido. Ángeles Muñoz en materia deportiva no es un suspenso. No. Es que no debería ni de estar apuntada a clases de deporte, porque es que no ha hecho nada, absolutamente nada. Es absolutamente una pérdida de tiempo de 13 años en materia de deporte en este municipio. Él lo ha citado, la finca de Roca, por ejemplo, podría ser un buen sitio para hacer una pista de atletismo. Es que es nuestro proyecto. Mira, la finca de Roca ahora mismo, Iñaki, ahora mismo tiene un pabellón cubierto, no está cerrado por los laterales, pero tiene su cubierta, tiene su pequeña gradita y estaba dedicado a los caballos. Evidentemente ya no hay ese referente para hacer deporte allí. Se podía poner una pista de echarle el suelo, un suelo bueno, en condiciones, y se podía estar utilizando para el fútbol sala y para el baloncesto, que en baloncesto tenemos una demanda impresionante en San Pedro de Alcántara. La cantidad de niños haciendo deporte en fútbol sala exactamente igual. Y tenemos ahí una pista que se podía estar utilizando, que nosotros ya la hubiéramos puesto en funcionamiento sin ninguna duda. Sin embargo, ahí está cerrado. Y evidentemente, Díaz Carretero hace pocos días se proclama campeón de España en atletismo. Bueno, al final por culpa de una zapatilla, que tiene una migaja al tema, le han desposeído de la medalla. Lo que quiero decir es la cantidad de atletas que hay en San Pedro de Alcántara y que no tengamos una instalación deportiva. Y estamos oyendo, si se hace, porque yo lo tengo en duda, el nuevo estadio de fútbol de Marbella, desaparece la pista. Se quedan sin pista. En fin, sería un sitio ideal ubicarlo en esa finca que es nuestra, que solo es suelo, que no necesita demasiados permisos, y unir esas instalaciones. Hay otra parcela enorme que está más al oeste de la finca de Roca, donde se podía hacer un campo de fútbol sin ningún tipo de problema. Está todo preparado prácticamente, limpiarlo, allanarlo, ya está llano, si es que ya se utilizaba. Hay unos espacios impresionantes para hacer equipamientos deportivos en la finca de Roca, junto con el Estadio Municipal de San Pedro de Alcántara, que son impresionantes. Sin embargo, nos vamos a gastar no sé qué dinero en un pequeño pabellón en la zona sur de San Pedro, que no va a servir para las demandas importantes. Es decir, ahora mismo para entrenar, para equipito, para echar un rato, vale. Pero si mañana en San Pedro hubiera un equipo que quisiera tener una categoría más alta, en fútbol sala, no estarían preparados estos pabellones como le pasa al Carlos Cabezas de Marbella. Es decir, el suspenso en tema deportivo para Ángeles Muñoz es menos cero. Es decir, si hubiera alguna nota más inferior, es la que habría que ponerle. Señor Piña, ¿el estadio de fútbol? ¿Qué proyecto manejaba ahí en San Pedro? Pues una remodelación integral del Estadio Municipal de San Pedro de Alcántara. Es decir, el Estadio Municipal de San Pedro se hizo en los años 70, principios de los 70, y el mantenimiento que ha habido ha sido casi nulo. Nosotros, cuando empezamos a querer ver cómo mejorar el estadio, los arquitectos y las personas que vinieron a verlo nos dijeron que el estadio estaba para tirarlo. Entonces estuvimos haciendo un planteamiento que era, creo que bastante interesante, y es todo lo que hay actualmente, vamos a hablar en la zona oeste, en la zona más cercana a San Pedro, sí, donde está vestuario, donde está el palco, donde están las gradas principales. Nuestra idea era trasladarlas a la zona este. Es decir, tú plantéate ahora mismo hacia el río. Ahora mismo cualquier persona que viene al parque tiene que pasar por todo el campo de fútbol. Si ponemos toda esta parte en la zona este, la entrada era directa desde la calle. Era directa desde la calle. Y hacer vestuarios nuevos, gradas nuevas, poder arreglar la iluminación. Es decir, los propios técnicos, los propios
personas que conocen el estadio dicen, es que se hizo la gradita se puso encima de donde estaban las arquetas de todas las canalizaciones del alumbrado del campo de fútbol. Cuando hemos querido arreglarla no podíamos, porque estaban tapadas, las arquetas tapadas. Y digo, pero chiquillos, ¿esto cómo se ha podido hacer? Y dice, porque aquí se ha hecho todo igual. Aquí ha venido uno, ha hecho una cosa, ha venido otro, ha hecho otra cosa. Entonces nosotros lo que queríamos era la remodelación completa de todas las zonas de gradería. ¿Qué conseguíamos con esto? Si nosotros trasladamos el parco, los vestuarios y demás, las oficinas del club, a la zona del río, vamos a llamarle la zona este, derrumbamos la que existe ahora, porque está para derrumbarla, y ganamos un espacio enorme para hacer un campo de fútbol 7 o para hacer 2 campos de fútbol 7 en el espacio que queda donde están ahora los campos de fútbol 5. Es decir, esa era la idea, una pequeña gradita en ese lado, las grandes gradas en el lado del río y haber remodelado el estadio municipal entero, completo. Hombre, el césped artificial ya se puso porque nos lo pidió la Unión Deportiva San Pedro, pero esa era la idea. Y luego todo lo del Almagro y toda la zona norte del estadio era ya hacerlo en confluencia con la finca de Roca. Dejar unas zonas de aparcamiento, crear la pista de atletismo, en fin, unir esas dos zonas con la finca de Roca. Que eso, si hubiésemos tenido la potestad de estar ahora, eso estaría ya funcionando, como mínimo, una zona de aparcamiento para la gente que va al campo de fútbol, como mínimo. Y estaríamos haciendo y redactando los proyectos. Y el proyecto del campo de fútbol lo dejamos hecho, pero parece ser que tampoco lo van a tener en cuenta este equipo de gobierno actual. Y también hemos visto esta semana al teniente alcalde y al concejal Javier Mérida presentar una remodelación de una pista de fútbol que hay en el Arquillo, de fútbol 7. Fútbol sala. De fútbol sala, perdón. Que bueno, creo que en el planeamiento está como PJ. No se pueden hacer grandes... Bueno, nosotros nos encontramos la pista de Fuente Nueva, que también es un PJ, y sin embargo la remodelamos, es decir, la parte que se pudo tocar, que era la mayoría, se remodeló y se hizo una pista prácticamente nueva. Aquí lo que se está haciendo es chapa y pintura, es decir, el vehículo está muy mal, la instalación es absolutamente desaprovechada, pero aquí lo que le vamos a quitar los bollitos y a pintarlo. No se va a hacer nada, es decir, yo reto a alguien que me diga si en el proyecto cuando se ha anunciado han dicho la cantidad de dinero que se va a invertir. Yo, en lo que he visto, no he visto qué cantidad de dinero se va a invertir. Es decir, ridícula. Ridícula. Es decir, chapa y pintura es lo que están haciendo en las instalaciones deportivas. Quitarle los bollitos y pintarlas. Y en algunas ni eso. Y en algunas ni eso. Si nosotros hubiésemos continuado, insisto, no se hizo porque nosotros en nuestro proyecto para el Arquillo estaba en hacer una gran instalación, aprovechar todos los espacios, pero no le podíamos quitar el ámbito a la petanca, no le podíamos quitar el ámbito al atletismo, no le podíamos quitar el ámbito al al baloncesto, al fútbol sala, hasta que no tuviéramos instalaciones nuevas hechas. Entonces las ideas, los proyectos eran primero hacer nuevas instalaciones y una vez que tuviéramos el Arquillo y lo pudiéramos hacer la modificación puntual y hacer hacer una gran instalación en el Arquillo, con todas las parcelas que os he comentado. Bueno, no lo hemos dicho, pero que obviamente, como la semana anterior, animamos a todo el mundo a que participe en los programas que estamos haciendo, enviándonos pues las preguntas que quieran hacer, las puntualizaciones que quieran, pues para nosotros poder ir preguntando. Señor Piñá, entonces, ¿qué nota le da a la gestión durante este en torno a año y medio que lleva la mayoría del Partido Popular? Si la comparamos con la nuestra, San Pedro Alcántara. Si, nada más que compararla con la nuestra en este mismo periodo de tiempo, ¿vale? Nosotros estábamos ya cambiando el césped artificial el césped natural por césped artificial a petición de la Unión Deportiva San Pedro, porque además entendíamos, y los comentarios que ellos nos hacían, o la justificación que nos lo hacía era que ellos tenían un enorme problema, porque la mayoría de los equipos tenían que entrenar en la Campana, tenían el mantenimiento del césped se lo tenían dado al Marpafú, al Marbella Fútbol Center, y se quedaban la mayoría de la temporada sin poner ni entrenar ni jugar los partidos oficiales, y luego ellos lo que querían eran tener pues aglutinados todos los equipos en la misma instalación y no tener que estar en distintas instalaciones para poder hacer. Aparte de eso, querían ampliar el número porque tenían una gran demanda de niños que querían jugar fútbol, y con el campo de césped no se puede utilizar porque se podía utilizar 2 o 3 veces a la semana, mientras que el césped artificial es a diario, con lo cual resolvimos un problema grande para la Unión Deportiva San Pedro. Estamos hablando de 600.000 euros de inversión. 600.000 euros de inversión. Con esa inversión solo en deporte en San Pedro ya cuadruplicamos
cuadruplicamos las inversiones que ha hecho el equipo de gobierno ahora en San Pedro de Alcántara. Pero es que el pabellón Elena Benítez, cuando llegamos, las oficinas y todos los departamentos que tenían, vestuarios, etcétera, se inundaban cada vez que llovía. Tuvimos que impermeabilizarlos completos, que fue una inversión de más de 200.000 euros. Impermeabilizar todos los laterales del pabellón Elena Benítez. Las pistas de tenis de San Pedro de Alcántara, la iluminación que tenían eran de candiles. Es decir, las luminarias que no sé de qué años eran. Aquello es que era imposible de jugar tenis porque la iluminación no existía. Tuvimos que remodelarla y cambiar toda la iluminación de la zona de tenis del pabellón Elena Benítez. Es decir, en petanca hicimos actuaciones, hicimos pequeñas actuaciones y remodelamos completa la pista de Fuente Nueva, que fue una inversión también cercana a los 400.000 euros. Es decir, con una sola actuación nuestra, con una sola de ellas, hemos doblado y triplicado lo que han hecho en deporte hasta ahora el nuevo equipo de gobierno, que han hecho cambiar los 2 campitos de fútbol 5, que me parece que fueron 2 menores, y poquito más, si es que no han hecho mucho más. Y chapa y pintura, 2 pinturas de la pista del Arquillo y ahora que van a pintar la del baloncesto y ahora la de arriba. Pusimos en funcionamiento la carpa municipal, que no tenía prácticamente uso en todo el año, y la habilitamos para que se pudiera hacer baloncesto en un sitio, en un recinto cerrado, que bueno, prácticamente la han dejado, ya no están haciendo utilización porque no han pintado las líneas, no han hecho absolutamente nada más en esa instalación. Y luego, mira, el campo de fútbol del Sarto llevaba sin remodelarse, bueno, yo no sé cuántos años, lo pusimos en servicio. Que han estado jugando, el equipo de béisbol, han estado utilizando la instalación, el vestuario, el vallado, todo lo demás. Y que vuelve a necesitar otro... Pero si es que se lo dejamos, Iñaki. Nosotros teníamos una parcela que estaba dedicada a parques y jardines en el rodeíto, en Altos del Rodeo, que estaba sin utilizar. Le enseñamos a ellos si aquel espacio era suficiente, nos dijeron que, claro, estaba muy... Y lo que hicimos fue hacerle un relleno para dejarla llana. Digo, no puede ser como instalación deportiva, no podemos habilitarle luces, no podemos habilitarle, pero si aquí con esto ustedes os apañáis para poder hacer vuestro deporte, os la dejamos sin ningún tipo de problema. Empezamos a hacerle todo el relleno, llegó el equipo de gobierno y paró las obras. Allí se ha quedado. No han hecho absolutamente nada más. Y yo quiero recordar a los anuncios que hacía Ángeles Muñoz en su fecha, que al lado del Elena Benítez iba a ser el campo de béisbol más grande de Andalucía. Pues búsquenlo. Es decir, hicimos no lo que nos hubiese gustado, porque tuvimos un enorme problema al PEGOU que había, el del 2010, pues anularlo, nos dejaron muy poquitas posibilidades de hacer temas en las instalaciones. Dejamos proyectos para poner ascensor y subida al Elena Benítez para que la gente pudiera subir a la grada. Dejamos proyectos para los vestuarios, remodelarlos enteros, que lo van a hacer ahora, después de año y medio, cuando ya estaba todo preparado y todo hecho. Dejamos proyectos para que en la parte trasera del pabellón Elena, entre la piscina y el pabellón, se habilitaran unos locales para que todos los clubes deportivos que tienen espacio allí o hacen sus juegos en el pabellón, tuvieran allí sus oficinas, sus almacenitos, y además con eso liberar otros espacios que hay por San Pedro para cedérselos a otras asociaciones. Bueno, todo eso se ha quedado en saco roto. Y otra cosa, estamos terminando y no hablamos, que también fue muy importante y llevó mucho trabajo, la recuperación de la zona del rocódromo, que bueno, todos los sanpedreños saben en qué situación ha estado durante años, y bueno, y ahora pues los deportistas que quieran pues pueden ir a practicar este deporte. ¿Qué puedo decir, Iñaki? Es decir, esos son los desastres que nos dejó Gil, que después del gobierno del PP, desde el año 2007 hasta el año 2015, no hizo nada, y sin embargo Manolo Osorio, que llegó a Patrimonio, a parte de Hacienda, lleva Patrimonio, se puso a trabajar para recuperar todos los espacios que eran susceptibles de ser recuperados, y este era uno de ellos. Empezó pom, hasta que conseguimos recuperar el rocódromo. Y además conseguimos no solo recuperar el rocódromo, porque ese no fue el gran problema. El problema es que para pagar facturas de la empresa que tenía la concesión de esa parcela, se pudo subastar todo lo que había dentro. Cuando nosotros llegamos, una de las que tenían previsto era que el rocódromo se subastaba. Bueno, no el rocódromo, el metal que tenía el rocódromo. Sí. Y sin embargo fuimos capaces de gestionarlo con el administrador de este tema, llegar a un acuerdo con él y comprar el rocódromo en tiempo récord, que eso os lo digo yo, con toda la burocracia que conlleva cualquier expediente de cualquier tipo en la administración pública. Nosotros, antes de que terminara la concesión, habíamos conseguido en semanas llegar a un acuerdo con ellos y llegar a hacer las propuestas y hacer todo lo que fuese necesario, y los rocódromos
por suerte y por la gestión que se hizo en aquella fecha, pues están aquí habilitados por nuestro trabajo. Es decir, yo estoy convencido, y esto lo digo sin ningún tipo de acritud, y además por experiencia, si eso no pasa y no está OSP en el gobierno, Manolo Osorio en Marbella y yo en todo lo que pude ayudar en San Pedro, eso sigue estando en manos de una compañía, de una concesión que el señor Gil dejó allí, como otras muchas que todavía no se han recuperado. Y esa se recuperó gracias al esfuerzo que hicimos nosotros. Fueron años, ¿no? Es que un expediente, ya os lo digo, dejamos más, ¿eh? Hay otro expediente que no pudimos concluir, como es el rescate del aparcamiento de la Plaza Distán. El aparcamiento de la Plaza Distán es susceptible de ser rescatado y empezamos a hacerlo. Y dejamos el expediente casi terminado. Hemos pasado año y medio y sigue estando en manos privadas. El aparcamiento de la Plaza Distán no está abierto al público, o casi no está abierto, solo alquileres, no hay rotación, y no cumple con ninguna de las normativas. Sin embargo, lo es. Y otra de las cosas que también, Iñaki, no quiero que se me vaya, que luchamos hasta lo indecible y no lo pudimos conseguir debido a que aquello lo habían dejado muy bien amarrado, Ángeles Muñoz y la concesionaria Supera de la piscina, era la instalación que hay junto al rocódromo, es decir, por debajo de la piscina. Hay una pista de tenis que jamás se usó, de tierra batida, que está justo pegada al rocódromo municipal, con un graderío, con un montón de locales. Pues eso se lo concedió Ángeles Muñoz, por eso cuando vez que hablamos de deporte con Ángeles no la podemos suspender, es peor que suspenderla. No debería de haber ido ni a clase. Y se la dio a la empresa. La empresa tenía una obligación y le dio la obligación antes de que se acabe la concesión. Es decir, la tienen que poner en valor antes de que se acabe la concesión. Es decir, si tienen 20 años, pues ellos no tienen obligación ninguna. Pues llegamos e intentamos negociar con ellos de todas las maneras, para que tuvieran más calles los clubes de natación de San Pedro de Alcántara, para recuperar esa pista para uso de los sanpedreños y de quien la necesite. Y no fue posible porque Ángeles Muñoz lo dejó muy bien amarrado en su contrato para que no se pudiera revertir y para que no le afectara a la concesionaria Supera, para que ellos tuvieran todos los privilegios de hacer pues lo que están haciendo. Pues señor Piña, muchas gracias, esperemos poder volver a contar con usted. Hoy hemos hablado de temas de instalaciones deportivas, sobre otro asunto de la actualidad de San Pedro de Alcántara, y nada, muchas gracias. A ustedes, y esperemos que en las instalaciones deportivas este ayuntamiento alguna vez, el PP alguna vez como asignatura pendiente, haga algo en condiciones. Con 2 concejales, ¿eh? Sí. 2 concejales dedicados al deporte, uno en Marbella y otro en San Pedro. Pues no se ha podido hacer una gestión peor en muchos años. Bueno, pues muchas gracias. Y decirle a todos ustedes lo que le venimos contando durante este programa y durante el anterior, que estaremos encantados de leer sus mensajes, de que nos propongan temas y preguntas para hacerles a los diferentes responsables de Opción Sanpedreña, así que la semana que viene volvemos.